Expondremos ahora el esquema del tema 64, los distintos niveles de la hacienda pública, distribución de competencias y modelos de financiación, el derecho financiero, concepto y contenido. Esto yo lo he dividido en 3 epígrafes, los distintos niveles de la hacienda pública, después la distribución de competencias y los modelos de financiación, teniendo en cuenta que tenemos 3 sujetos financieros: el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, y por último el derecho financiero, concepto y contenido, que esto es teoría y cada uno pues la puede obtener de donde pueda o de donde le parezca pertinente. Los distintos niveles de la hacienda pública. Esto la verdad no sabía yo muy bien cómo plantearlo, así que he optado por partir del 137 de la Constitución, que sí es cierto que es de la organización territorial, título 8 de la Constitución, pero avanzando nos habla, por un lado, separado el apartado A. En el artículo 142 de la Constitución se nos habla de la autonomía y suficiencia de las haciendas locales. Ya tenemos aquí un nivel de la hacienda pública. De otro lado, en el artículo 157, fundamentalmente, pero podemos hablar del 156, 157 y 158, también muy importante, porque nos habla de los fondos de compensación de las comunidades autónomas. En fin, esto depende del tiempo con el que contéis. Si necesitáis llenar más tiempo, pues podéis hablar del 158 y el fondo complementario y las finalidades, y el otro fondo, que es el fondo de servicios públicos mínimos. En fin, que ya nos establece el 157, concretamente nos establece el segundo de los niveles de la hacienda pública, que es el autonómico. Aquí lo he puesto, el 158, por si queréis hablar de los fondos. Y curiosamente el que me ha costado más intentar darle un soporte positivo ha sido al nivel de la hacienda pública estatal, y yo pues me he ido al 31 de la Constitución, que nos habla de que todos contribuirán al gasto público mediante un sistema tributario justo, basado en los principios de proporcionalidad, etcétera, etcétera, sin que sea confiscatorio. Bueno, yo no sé hasta qué punto esto puede sostener el nivel estatal de la hacienda pública, pero es que no se me ha ocurrido otra cosa. Si alguien pues tiene alguna idea de algo que no sea muy complicado, que nos pueda sostener la hacienda pública estatal, pues que nos lo cuente y así lo completamos. Respecto a los distintos o de la distribución de competencias y los modelos de financiación, son dos cosas distintas. La distribución de competencias es una cosa y los modelos de financiación es otra. Y además tenemos dos niveles: el nivel autonómico y el nivel local. Y en cada uno de los niveles esto se puede exponer de dos maneras: bien la distribución de competencias y el modelo de financiación, es decir, distribución de competencias en el modelo autonómico y en el modelo local, y modelos de financiación en el modelo autonómico y en el modelo local. Pero yo he optado por el criterio distinto, es decir, por el criterio territorial. Primero, nivel autonómico, distribución de competencias. Esto lo tenemos regulado en los artículos 148 y 149 de la Constitución. Sabéis, aquellas competencias que se transfieren de forma inmediata, por decirlo de alguna manera, con el Estatuto de Autonomía, aquellas que tienen que pasar o tienen que transcurrir 5 años, etcétera, etcétera, en función de los modelos la vía de autonomía. Ya sabéis, las autonomías de vía rápida, las de vía ordinaria. Y los modelos de financiación, pues tenemos de un lado el modelo o el régimen común del artículo 157 de la Constitución, más la LOFCA, importante porque habla de los fondos de servicios públicos, fondos complementarios de los servicios públicos, etcétera, etcétera, más la ley 2101, que habla de los fondos de convergencia, también interesante, más la ley 2209. Respecto de dentro del modelo de financiación del régimen común, tenemos a Canarias, que se caracteriza por tener un régimen económico, pero sobre todo fiscal especial, en el que la tributación es o tiene matices, ¿vale? Pero el régimen de financiación es el ordinario. Y también se distingue a Ceuta y Melilla por tener un régimen de fiscalidad específico, aunque el modelo de financiación sea diferente.
¿Por qué se hace esta diferenciación? Porque en el momento que tú puedes tener el modelo de financiación ordinario, el de régimen común, que es el de cesión de los tributos, de parte de los tributos, etcétera, etcétera. Pero si luego tienes un régimen de fiscalidad más laxo que el Estado, pues claro, se incrementan los recursos que tienes para gastar. Bien, de otro lado tenemos el régimen, ya dejando aparte el régimen común, tenemos el régimen foral, que se incluye dentro de la disposición adicional primera de la Constitución, que se aplica, es un sistema que se aplica a los territorios históricos, y luego tenemos la ley orgánica, esto creo que está en la disposición adicional tercera, pero no estoy muy segura, ahora que lo he leído me suena, comprobadlo. La Ley Orgánica de Mejoramiento de Navarra, que establece otro régimen de financiación distinto. Mediante un sistema, estos dos regímenes específicos se instrumentan jurídicamente mediante un sistema de concierto o de convenio, y las características fundamentales es que existe, he buscado mucho la fórmula para expresarlo bien y creo que esta es la adecuada. Es decir, existe independencia del régimen fiscal, de manera que estas autonomías recaudan, liquidan, liquidan, recaudan, inspeccionan, hacen todo lo relativo, todas las funciones tributarias relativas a los impuestos del Estado, se quedan con lo recaudado, pero luego aportan al Estado una cantidad por aquellos servicios que no están transferidos a la comunidad autónoma y que sigue prestando el Estado y que, claro, el Estado tiene que pagarlos. Entonces, la comunidad autónoma le aporta ese dinero mediante, pues una cuota o como le quieran llamar. La figura jurídica varía y es diversa. Respecto del nivel local, primero, distribución de competencias. La distribución de competencias en el ámbito local se hace por ley de bases, ya sabéis, artículo 25, 26, 27, no hace falta que explique más las del 7.4 de delegación rogada. Modelos de financiación. Aquí ya es un poquito más lioso, pero vamos a ver si conseguimos diferenciarlo bien. Tenemos el régimen ordinario. En principio, el régimen ordinario se describe como aquellos municipios que no son los del 111 ni los del 135, ¿vale? Entonces, el régimen ordinario se financia mediante cesiones, las PTE o las PIE, yo es que me manejo mejor con las PTE, cesión de las PTE, es decir, la participación en los tributos del Estado, que es una fórmula que se calcula en función de variables como el esfuerzo fiscal y la capacidad tributaria. Es directa al esfuerzo fiscal, es directa a la capacidad tributaria e inversa al esfuerzo fiscal. En principio, esto es todos los... este es el régimen de financiación. Iba a decir todos los recursos que obtienen los municipios del régimen ordinario, pero no es cierto, porque luego pueden obtener otros recursos, aparte de los recursos propios, artículo 2 de la Ley de Haciendas Locales, pueden obtener recursos mediante subvenciones, mediante tributos propios, etcétera, etcétera. Después tenemos, en segundo lugar, los municipios de gran población del artículo 121 de la Ley de Bases. No confundir con los municipios del 111 y 135 de la Ley de Haciendas Locales, porque yo al principio los confundía hasta que me di cuenta de la barbaridad. Los del 121, ya sabéis que son aquellos municipios que o bien cuentan con una población de derecho superior a 250.000 habitantes, o bien son capitales de provincia y cuentan con una población de derecho de más de 175.000 habitantes, o bien son capitales de provincia y, sin contar con 175.000 habitantes, son sede de instituciones autonómicas, y aquellas poblaciones que cuentan con una población de derecho superior a 75.000 habitantes, pero ostentan circunstancias específicas que hacen conveniente que se les aplique este régimen. ¿Cómo se financian estos municipios de gran población? Pues primero, mediante la cesión de un porcentaje en los impuestos especiales del Estado,
ya sabéis, los impuestos del alcohol, del tabaco, me parece que de los hidrocarburos también, pero como esto supone aproximadamente un 5% de la financiación total de estos municipios, se complementa o se compensa mediante un fondo de compensación, que tiene un cierto paralelismo con los fondos del 158 de las comunidades autónomas, pero no es exactamente la misma figura jurídica. Después tenemos, en tercer lugar, los municipios del artículo 111 y los del 135. Los del 111 son aquellos municipios que tienen una población de derecho mayor a 75.000 habitantes o aquellas poblaciones que son capitales de provincia. Mientras que las del 135 son las provincias, es decir, son las diputaciones, por decirlo de alguna manera. El órgano de gobierno es la diputación, el territorio es la provincia. Estas tienen un sistema de financiación parecido al de los municipios al de los municipios de gran población, que es la cesión, parecido pero no es igual. Se les cede un porcentaje de los impuestos estatales, renta, IVA y especiales no cedidos a las comunidades autónomas, es decir, del porcentaje que nos ha cedido a las comunidades autónomas, se cede un porcentaje a estos municipios y aparte, como ya hemos dicho que esto supone aproximadamente un 5% de los ingresos, se les dota de un fondo complementario de financiación. La figura de complementario y compensación es parecida, pero bueno, tampoco creo que pase nada si se confunde la nomenclatura. Y después tenemos los municipios turísticos, los del 122, creo recordar que eran 125 de la Ley de Haciendas Locales, en los que primero hay una cesión de un porcentaje de los impuestos especiales del Estado. Veis que tiene cierta similitud con los municipios de gran población, pero a diferencia de los municipios de gran población, estos no reciben un fondo de compensación, sino que participan a modo de los de régimen ordinario en las PTE. El derecho financiero, concepto y contenido. Bueno, esto es teoría pura y dura. Aquí yo os he proporcionado un poquito porque no hay tiempo para exponer más. En 10 minutos no da más, porque aquí realmente lo sustantivo es sobre todo el epígrafe segundo. Bueno, definición de derecho financiero. Por un lado tenemos a Carrera Raya, no por nada, sino porque bueno, es el manual que yo tenía de cuando estudié Derecho. Es un sector del ordenamiento jurídico que regula la actividad financiera de los entes públicos. Y después tenemos otra definición de Sáenz de Bujanda, es un poco más completa, es la rama del derecho público interno, que regula los recursos de la Hacienda del Estado y las restantes entidades públicas. Aquí ya veis que va completando un poquito. Y además regula los procedimientos de percepción de los ingresos y de ordenación de los gastos y pagos. Ya entra un poquito en la noción del presupuestario, ¿vale? ¿Qué tales sujetos dedican al cumplimiento de sus fines? Porque dentro de la rama del derecho financiero está en el presupuestario, está en el tributario, está incluso la contabilidad. Y como contenido, pues tenemos un elemento material, que es aquella realidad sobre la que el derecho se va a aplicar, es decir, la realidad jurídico-financiera. Un elemento formal, que es el conjunto normativo que regula esa realidad, y un elemento teológico, que son aquellos principios rectores de la realidad y que conforman el ideal de justicia financiera. De alguna manera son los principios en virtud de los cuales se ha de interpretar la aplicación de las normas de carácter financiero. ¿Por qué? Por la finalidad teológica que tienen. Es lo mismo, es decir, ¿para qué? Para que no haya desviación de poder, por decirlo de alguna manera, sino para que se ajusten al fin querido por el ordenamiento jurídico.